Hoy es muy frecuente escuchar el término de extracción de los implantes mamarios. Para extraer un implante mamario tiene que surgir algún tipo de situación, ¿sí?, que desde el punto de vista médico nos invite o nos lleve a evaluar esta posibilidad. Por un lado, hay un componente emocional fuerte, ¿sí?, que quiere decir que tenés implantes mamarios y los tenés durante un periodo de tiempo determinado y de repente, por alguna razón, ¿sí?, sentís una especie de sensación o angustia de que no los queremos. Y sinceramente, cuando eso sucede, hay que quitarlos porque la recuperación emocional es inmediata una vez que retiramos los implantes. Ese número de pacientes es muy bajo, muy pequeño, ¿sí? La gran mayoría de los pacientes que tienen implantes mamarios no pasan por esta situación, ¿sí? Es un grupo pequeño, pero para ese grupo pequeño es terrible. Y la solución es no perder el tiempo, por supuesto, tener una charla a conciencia y a veces incluso hasta hace falta un asesoramiento terapéutico desde el punto de vista psicológico, emocional, para poder tomar conciencia de que el paciente realmente no los quiere más, ¿sí? Entonces la solución es quirúrgica. Por otro lado tenemos las situaciones médicas que efectivamente nos llevan a un implante mamario que necesita ser extraído. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando, por ejemplo, después de una cirugía de aumento mamario, la cicatriz sufre una dehiscencia, o sea, una pequeña apertura, y que pone en riesgo que el implante esté expuesto al exterior, o sea, que entre en contacto con el medio ambiente, con lo cual eso abre un camino de posibilidades de que se pueda contaminar el implante y por lo tanto hay que retirarlo porque tarde o temprano ese implante, si se contamina, va a generar una infección y una infección en la glándula mamaria es una situación muy compleja y se puede tornar incluso grave. Con lo cual no hay que perder el tiempo y hay que resolverlo de la manera más rápida posible. Sin desesperarnos, pero hay que resolverlo. Otra situación, efectivamente hay una complicación postoperatoria inmediata y, por ejemplo, hay un sangrado en la glándula mamaria y ese sangrado de repente expuso el implante, recuerda este concepto, expuso el implante, lo puso en contacto con el exterior, lo contaminó y por lo tanto lo tenemos que retirar. ¿Cuál es otra situación que nos lleva a pensar en la extracción de un implante mamario? Una paciente que ha pasado el tiempo, el implante está perfecto, no hay ningún tipo de complicación, pero el paciente empieza a tener una sintomatología general inflamatoria, ¿sí? Hay un síndrome que hace varios años se viene describiendo y se viene dando a conocer, donde un grupo también muy pequeño de pacientes tienen esta suerte de síndrome, o sea, de conjunto de signos y síntomas inespecíficos en su cuerpo, que la estudian de todo tipo, hacen un chequeo general del cuerpo, un escaneo general del cuerpo completo y no encuentran absolutamente ninguna patología que pudiera estar desencadenando estos síntomas y signos. Entonces, lo único que nos queda por pensar es el implante mamario. Y tiene un nombre, se llama síndrome de Asia. Cuando quitamos el implante mamario en estas pacientes, los síntomas desaparecen. O sea, efectivamente, los implantes mamarios eran quienes causaban esta patología. Siempre se trata de una respuesta inflamatoria, de una respuesta inmune, que no tiene un patrón ordenado y que efectivamente no tiene una clara causa. Entonces, lo único que queda por descartar son los implantes y efectivamente son ellos quienes causaron el problema. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer o cómo tenemos que pensar tácticamente la cirugía de extracción de los implantes mamarios? Recuerden que una mama, o sea, una paciente que tiene sus mamas con implantes, tiene un volumen determinado, una forma determinada, y eso en general genera una propia imagen del cuerpo determinada. Si nosotros quitamos los implantes, automáticamente se vacían los pechos y esa imagen corporal cambia de manera muy brusca, ¿sí?, y muy significativa en la mayoría de los pacientes. ¿Qué suele suceder? Suele sobrar piel y suele incluso estar con cierta tendencia de estar como caídas, como tosadas o con pseudotosis. Entonces la idea es justamente hacer una pequeña apexia. Esa apexia puede ser con cicatrices reducidas y de esa manera darle una posición a su glándula mamaria que permita tener cierta forma mucho más adecuada. En otro aspecto, la glándula mamaria en su interior se suele abrir cuando los volúmenes son más grandes y suele estar como más plana y abierta en la superficie de la glándula mamaria. Y en ese caso, en esa apexia, lo que hacemos conservando el volumen mamario, hacemos una técnica en donde utilizamos o reutilizamos justamente la glándula y permitimos de esa forma que conserve cierto volumen mamario.
Y lo que últimamente estamos utilizando, y por supuesto cada punto que yo explico lo charlamos y lo charlo específicamente con el paciente, explicando todos los pros y los contras que podría tener y cuál sería la evolución real por cada tratamiento. Lo que estamos utilizando últimamente es agregar lo que sería una plástica híbrida, o sea, utilizamos grasa, ¿sí?, del propio cuerpo y la transferimos en la glándula mamaria. Entonces combinamos la pexia, la reubicación de la glándula mamaria con la transferencia de grasa, y de esa manera damos cierto volumen mamario como para que el contraste después de extraído el implante no sea tan fuerte, no sea tan drástico, y que el paciente emocionalmente se sienta que no ha perdido finalmente sus mamas al quitar los implantes. Esto es lo que tienen que saber como concepto de lo que es una cirugía de extracción de implantes mamarios. Hoy en día, y quiero cerrar con este concepto, la tendencia es en aumento. Hay muchas mujeres que no quieren más sus implantes mamarios y están buscando alternativas para quitárselos. Y lo que encontramos como una solución realmente mejoradora para estos pacientes, este grupo de pacientes, es quitar los implantes, hacer esta reubicación de la glándula mamaria y transferir grasa, que no muchas veces podemos hacerlo en el mismo acto operatorio. A veces podemos transferir una parte, y siempre recomiendo que unos 6 meses después de esta primera intervención tengamos una revisión anatómica de los pechos y veamos si es necesario volver a repetir el procedimiento solo de transferencia de grasa para darle finalmente la forma más adecuada posible y que se ajuste a lo que el paciente realmente desea como resultado final. Así que nada, si te interesa este tema que acabo de comentarte, te invito a que me sigas en el canal y que por supuesto tomes una consulta y charlemos en detalle si sos una de estas pacientes que necesita este tratamiento.